Continuamos con el curso de trigonometría. Estamos en la parte 2, donde vamos a calcular las razones trigonométricas de los ángulos de 45, de 60 y de 30 grados. Para ello vamos a realizar dos ejercicios. El ejercicio 1 dice calcular las razones trigonométricas del ángulo que forma la diagonal de un cuadrado con uno de sus lados. La primera pregunta que se nos plantea es ¿de qué ángulo tengo que calcular las razones trigonométricas? Pues el ángulo que forma la diagonal de un cuadrado con uno de sus lados es de 45 grados para cualquier cuadrado. Después, la otra pregunta es ¿y cómo calculo las razones trigonométricas? Para calcular las razones trigonométricas de cualquier ángulo necesitamos un triángulo rectángulo. Y entonces, el triángulo rectángulo que aquí podemos establecer es justo el que forma la diagonal, que está en rojo, con dos lados del cuadrado. Y entonces aquí podemos tomar el ángulo recto, 90 grados, y entonces ya tenemos el triángulo rectángulo. Lo siguiente será el cateto contiguo vale L, el cateto opuesto vale L, porque los lados de un cuadrado son iguales, y entonces nos faltaría saber cuánto vale la hipotenusa. Esto lo podemos saber aplicando el teorema de Pitágoras, es decir, sabemos que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Como conocemos cuánto vale L, x al cuadrado es L cuadrado. Y vale L también, y cuadrado, L cuadrado es igual a R cuadrado, que es la incógnita. Entonces, L cuadrado más L cuadrado, tenemos que R cuadrado es igual a 2L cuadrado. Si sacamos la raíz cuadrada en ambos términos de la igualdad, tenemos que R es igual a la raíz cuadrada de 2L, y por tanto, la hipotenusa del triángulo que hemos establecido vale raíz de 2L. Pues ya estamos en condiciones de calcular las razones trigonométricas del ángulo de 45 grados. Entonces, el seno de 45 grados es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Nuestro cateto opuesto vale L y nuestra hipotenusa vale raíz de 2L. Entonces, la L se cancela con la L, nos queda 1 partido de raíz de 2. Y si esto lo racionalizamos multiplicando y dividiendo por raíz de 2, nos queda raíz de 2 partido 2. El coseno de 45 grados es igual al cateto contiguo partido por la hipotenusa. El cateto contiguo vale L y la hipotenusa vale raíz de 2L. Esta L se cancela con esta L y al igual que en el caso anterior, nos queda raíz de 2 partido 2. La tangente de 45 grados es cateto opuesto partido por el cateto contiguo. Entonces será L partido L y eso, L entre L, es 1. Conociendo estas tres razones, ya el resto son las inversas, es decir, la cosecante de 45 grados es 1 partido el seno de 45, que es R partido I, y que será igual a 2 partido raíz de 2, y esto nos da raíz de 2. La secante de 45 es la inversa del coseno de 45, que será R partido X, y esto será raíz de 2L partido X, que vale L, y esto nos queda raíz de 2. Aquí lo que he hecho ha sido tomar la inversa de este número, y en este caso pues he sustituido directamente lo que vale cada uno de estas medidas, ¿no?
La cotangente de 45 grados, pues es la inversa de la tangente, y como la tangente vale 1, pues será 1. Pues ya hemos calculado todas las razones trigonométricas del ángulo de 45 grados. Observen que el seno de 45 vale raíz de 2 partido 2, y el coseno también vale raíz de 2 partido 2, y la tangente vale 1. Estos son los valores que nos interesa que nos vayamos aprendiendo. Continuamos con el ejercicio 2, que dice: calcular las razones trigonométricas de uno de los ángulos de un triángulo equilátero. A continuación, calculen las razones del ángulo mitad. La particularidad de los triángulos equiláteros es que sus tres lados son iguales y sus tres ángulos. Entonces, si sus tres ángulos son iguales, entonces, como la suma de los tres tiene que ser 180 grados, por tanto, un ángulo valdrá 60 grados. Entonces, la pregunta: ¿de qué ángulo tenemos que calcular las razones trigonométricas? Pues del ángulo de 60 grados. Bien, ¿y cómo la calculamos? Para calcular las razones trigonométricas de un ángulo, necesitamos establecer un triángulo rectángulo. Entonces, justo lo que es la mitad del triángulo equilátero, podemos establecer un triángulo rectángulo, donde este ángulo de aquí es de 90 grados. Entonces, esto podría ser el cateto contiguo X, que si el lado completo vale L, entonces la mitad es L medios. Y el cateto opuesto al ángulo alfa, pues habría que calcularlo. Si conocemos el valor de la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que es L. Bien, entonces vamos a calcularlo. Tenemos, aplicando el teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados de los catetos, el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, el cateto X vale L medios. Entonces será L medios al cuadrado. El cateto Y no sabemos cuánto vale. Y cuadrado. Y la hipotenusa al cuadrado es L cuadrado. Entonces, si de aquí despejo Y cuadrado, tengo L cuadrado menos L cuadrado, 2 al cuadrado es 4. Y esto me da 4 menos 1, 3. 3L cuadrado partido 4. Si sacamos raíz cuadrada en ambos términos, tenemos que Y es igual a la raíz de 3 partido 2, L. Y esto es el valor del cateto opuesto al ángulo alfa que hemos definido. Raíz de 3 partido 2, L. Bueno, pues entonces ya conocemos todos los lados del triángulo rectángulo y podemos calcular las razones trigonométricas del ángulo de 60 grados. Entonces, tenemos el seno de 60 es igual a cateto opuesto Y partido la hipotenusa R. Entonces será raíz de 3 partido 2 L dividido entre R, que vale L. L puede estar partido 1, entonces este L con este L se va y nos queda raíz de 3 partido 2. El coseno de 60 es el cateto contiguo partido R. Y el cateto contiguo vale 1 medio, sería L dividido entre 2, dividido entre L. L con L se cancela y nos queda 1 medio. La tangente de 60 es el cateto opuesto partido el cateto contiguo. El cateto opuesto vale raíz de 3 partido 2 L entre el cateto contiguo, que vale L medios. Entonces L medios con L medios se cancela y nos queda raíz de 3. La cosecante de 60 es la inversa del seno y por tanto será 2 partido raíz de 3. La secante de 60 es la inversa del coseno y por tanto será 2. Y la cotangente de 60
es la inversa de la tangente y será 1 partido raíz de 3. Y por tanto, ya hemos calculado las razones trigonométricas del ángulo de 60 grados. Vayan recordando, el coseno de 60 es 1/2, el seno de 60 raíz de 3 partido 2 y la tangente de 60 raíz de 3. Esas son las que tienen que aprenderse. A continuación, calculen las razones del ángulo mitad. Bien. Si el ángulo que hemos calculado es 60, el ángulo mitad será 30 grados. Entonces nos está pidiendo que calculemos las razones trigonométricas del ángulo de 30 grados. Observen, vamos a borrar todo esto, que en el triángulo que hemos establecido, si este ángulo mide 60, entonces justo la mitad mide 30. Eso por una parte, ¿no? Entonces este ángulo de acá, vamos a llamarle beta y es de 30 grados. Pero nosotros sabíamos que este valía 60, ¿no? Y como son ángulos complementarios, sabemos que en un triángulo rectángulo los ángulos son complementarios, entonces sabíamos que beta es 30, ¿no? Y corresponde con el ángulo mitad. Bien. Entonces, sabiendo esto, como son ángulos complementarios, ¿qué ocurre? Que el seno de alfa es el coseno de beta y el coseno de alfa sería el seno de beta. ¿Vale? Se permutan. De todos modos, nosotros lo vamos a calcular para que vean que dan lo opuesto, ¿no? Bien, entonces tenemos, ahora, queremos calcular las razones trigonométricas del ángulo beta. Esto de aquí sabíamos que valía raíz de 3 partido 2L, que ahora será nuestro cateto contiguo, que lo vamos a llamar X', y esto de aquí, que será nuestro cateto opuesto, ahora lo vamos a llamar Y'. Antes era X, ¿no? Y esto antes era Y. Entonces tenemos el seno de 30 grados es el cateto opuesto, que es L medios. Bueno, vamos a poner Y' partido la hipotenusa. La hipotenusa también habíamos visto que vale L. Entonces, Y' será L medios partido R. Y entonces R vale L y será 1/2, porque L se cancela con L. Vemos, antes, esto es igual al coseno de 60, ¿no? El coseno de 60 vale 1/2, el seno de 30 vale 1/2. El coseno de 30 es cateto contiguo partido la hipotenusa. El cateto contiguo ahora vale raíz de 3 partido 2L y la hipotenusa vale L. Entonces no vale raíz de 3 partido 2. Y esto coincide con el seno de 60. La tangente de 30 pues será cateto opuesto partido por el cateto contiguo. En nuestro caso será L medios partido raíz de 3 partido 2L. L medio con L medio se cancela y nos queda raíz de 3 partido 3. El resto de las razones serán la cosecante de 30, la inversa del seno, pues será 2. La secante de 30, que será la inversa del coseno, que es 2 partido raíz de 3, que será 2 raíz de 3 partido 3. Y la inversa de la tangente es la cotangente, que será 3 partido raíz de 3, que será raíz de 3. Y con esto ya hemos calculado las razones trigonométricas del ángulo de 30 grados. Observe que el seno de 30 es 1/2, el coseno de 30 raíz de 3 partido 2. El seno de 60 es raíz de 3 partido 2 y el coseno de 60 es 1/2. Digamos que se permutan, porque son ángulos complementarios. La tangente de 30 es raíz de 3 partido 3 y la tangente de 60 es raíz de 3, que digamos que es la inversa de la tangente de 30.
Bien, pues con esto hemos terminado esta parte.